El último lugar seguro del mundo es una instalación de la Agencia Nacional de Seguridad en Alaska. En 1998, oí hablar por primera vez de Mantle. Ocurrió en una polvorienta sala de conferencias escondida en el sótano del Pentágono. Algunos otros agentes de inteligencia y yo estábamos recibiendo información de un analista de la NSA sobre la guerra cibernética, un campo relativamente nuevo en aquel momento. Entre presentaciones sobre los cubanos y los chinos, el analista sacó una diapositiva de PowerPoint de aspecto bastante inocente. Eran 2 palabras en letra Arial, de 24 puntos sobre un fondo blanco. Cruel Mantle. Explicó que el término era una frase en código para un programa malicioso que había estado circulando por los servidores del gobierno ruso. Se trataba de una infracción relativamente menor, pero de origen desconocido. Posiblemente diseñada por disidentes políticos, había dicho el analista. La utilizó para ilustrar un punto más amplio sobre los actores no estatales y luego pasó a cuestiones más importantes. Por un tiempo, yo también lo hice. La siguiente vez que oí las palabras manto cruel fue en el año 2000. En aquel momento, estábamos centrados en la última guerra sucia en el Cáucaso, una oportunidad para aprender sobre las tácticas de batalla rusas. Me asignaron a una unidad de la Fuerza Aérea en Colorado, con órdenes de observar el conflicto desde la órbita, utilizando su flota de satélites de reconocimiento. Los altos mandos militares pueden ser muy protectores de sus juguetes, por lo que llevó algún tiempo poner las cosas en marcha. Cuando el general correcto firmó los documentos correctos y los satélites cambiaron a una órbita sobre Chechenia, se sorprendieron por lo que vieron, o supongo que no vieron. Recibí la noticia a las 4 de la mañana de un teniente con los ojos muy abiertos, que prácticamente estaba tratando de derribar la puerta de mi habitación de hotel. Cielos vacíos, había dicho. Un viaje en taxi y una taza de café después, estaba en un centro de comunicaciones examinando imágenes satelitales. Cielos vacíos, de hecho. La flota de satélites espía Cosmos de la era soviética que sabíamos que encontraríamos sobre Chechenia no estaba allí, pero su telemetría sí. Los datos sin sentido fluían desde el mando militar ruso hasta el campo de batalla. Columnas de tanques se desplazaban en círculos. Ciudades inexistentes eran bombardeadas. Batallones enteros recibían órdenes de dispararse unos a otros. Y no era solo Cosmos el que se había visto comprometido. Cada palabra de la charla militar rusa que llegaba a un ordenador se estaba distorsionando para convertirla en pura desinformación. La guerra en Chechenia había terminado hacía semanas y nadie lo sabía. Ni los rusos, ni los separatistas, ni las noticias. Toda una región del mundo se había convertido en un agujero negro de información donde arriba era abajo y la izquierda era derecha, y nadie se había dado cuenta. Cuando finalmente se calmó el polvo y todos se fueron a casa, en una bolsa para cadáveres o de otra manera, solo nosotros sabíamos de la guerra que no era. La falsa guerra chechena se cernía sobre la inteligencia estadounidense como una nube negra. Saltábamos de las sombras y hacíamos preguntas sin respuesta. ¿De dónde venían los datos basura? ¿Cómo se puede comprometer a un ejército hasta el punto de que se muerde la cola? ¿Podría pasarnos a nosotros? Si así fuera, ¿lo sabríamos siquiera? Obtuvimos una respuesta parcial un mes después, cuando una unidad de acción directa de la CIA en la frontera entre Rusia y Ucrania se apoderó de un servidor del FSB que creía estar hablando con un satélite Cosmos que sabíamos que no estaba allí. Lo sacaron de contrabando de la región y finalmente llegó a una sala limpia de la NSA, donde lo examinaron con microscopio literal y metafórico. Un equipo de análisis forense digital tardó otro mes en encontrar lo que sabíamos que tenía que estar allí. Atraparon al gusano en lo más profundo del corazón de la máquina, con sus zarcillos sobre cada nanómetro de silicio. Así fue como acabé, una vez más, en una sala de conferencias del Pentágono mirando las palabras «manto cruel» en una diapositiva de PowerPoint. Ahora estaba claro que habíamos subestimado a Mantle, nos explicó un contratista de la NSA. Las mentes más brillantes que Booz Allen Hamilton pudo contratar habían llegado a la conclusión de que Mantle era el malware más sofisticado que habían encontrado jamás.
Podía comprometer casi cualquier ordenador disponible en el mercado, utilizando un arsenal de exploits no descubiertos y certificados de hardware falsificados. Además, era solo una parte de un agujero. El equipo de la NSA tenía motivos para creer que Mantle estaba diseñado para ser parte de algún vasto algoritmo distribuido, cuya función era desconocida. Al final de esa presentación solo sabíamos una cosa con certeza. Cruel Mantle era, con diferencia, la amenaza más grave a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Unos meses después, llegó el 11 de septiembre y la comunidad de inteligencia recibió un cheque en blanco y carta blanca para proteger a los Estados Unidos. Con ese mandato, comenzamos la búsqueda de Cruel Mantle. El primer problema fue encontrarlo. Mantle era prácticamente indetectable una vez que se había infiltrado en una máquina, por lo que decidimos buscar la sombra que proyectaba. Si podíamos encontrar más agujeros negros de información como Chechenia, podríamos encontrar a Mantle. Y así, comenzamos a trabajar en los programas de vigilancia masiva que eventualmente llegarían a permear incluso los rincones más oscuros de Internet. Me asignaron trabajar como enlace con Five Eyes, la red internacional de inteligencia de señales de la anglosfera. A medida que la información comenzó a fluir a través de nuestros centros de datos, empezamos a encontrar discrepancias en las que lo que se veía mirando desde dentro hacia afuera no era lo que se veía mirando desde fuera hacia adentro. Existían docenas de agujeros negros de información en todo el mundo, principalmente en África y Oriente Próximo, donde el flujo de información ya estaba obstaculizado por redes irregulares. Todo tipo de conflictos de baja intensidad y agitación política estaban siendo impulsados por datos basura que salían de redes infectadas. Vimos cómo ejércitos arrasaban aldeas simpatizantes de insurgencias inexistentes y cómo gobiernos eran derrocados en protesta por políticas inexistentes. Nadie estaba a salvo tampoco. Mantle era indiscriminado en su creación de agujeros negros de información, sin ninguna afiliación política aparente. En aquellos primeros tiempos, hacíamos ataques periódicos de sondeo contra Mantle. Recuerdo haber escuchado una operación británica en África Occidental al final de una guerra civil. En plena noche, un equipo de oficiales del GCHQ irrumpió en una centralita y esparció suficiente desinformación como para alimentar la falsa guerra durante décadas. Repararon todas las vulnerabilidades conocidas de la red durante la noche y tomaron un vuelo de ida de regreso a Heathrow antes del amanecer. A la mañana siguiente, un coche bomba vaporizó la centralita. Mientras veía en directo cómo sacaban los cuerpos carbonizados de entre los escombros en la BBC One, supe que era solo porque Mantle me lo permitía. El mensaje era claro: si me empujas, yo te devuelvo el empujón. Cuanto más aprendíamos, más evidente se hacía que había un método retorcido en la locura de Mantle. El metaanálisis de las redes infectadas mostró que el algoritmo distribuido que se ejecutaba en segundo plano en cada instancia de Mantle era parte de una inteligencia artificial más amplia. Como resultado, podía aprender a abrir sistemas seguros por sí solo y adaptarse a la mayoría de las contramedidas que le aplicábamos. Con los programas de vigilancia masiva de Five Eyes en pleno apogeo, nuestros algoritmos comenzaron a detectar señales en el ruido de datos basura que salían de las redes de Mantle. Era desinformación, claro, pero ya no era algo aleatorio. En Chechenia, el agujero negro dejaba a la gente en la oscuridad. Ahora estaba poniendo a la gente en la oscuridad y diciéndoles que saltaran a las sombras. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un hecho aceptado en los círculos de Five Eyes que Mantle era, hasta cierto punto, consciente de sí mismo. 2004 fue el principio del fin. Un rompehielos de la Guardia Costera canadiense encontró algo en el hielo del Ártico mientras patrullaba. Los restos de un satélite Milstar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El problema era que, por nuestra parte, el Milstar DFS-4 seguía enviando un flujo constante de telemetría a todas las estaciones terrestres de la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Teníamos que verlo en persona, era la única forma de estar seguros. Nunca olvidaré mirar por la ventana de un helicóptero Sea Knight y ver $800 millones en satélites esparcidos por el hielo,
como un insecto en un parabrisas. Cuando aterrizamos, el equipo de la Fuerza Aérea se puso a trabajar. 1 año, me dijeron, después de haber revisado los restos. El satélite había salido de órbita hacía al menos 1 año. De pie allí sobre el círculo polar ártico con una parca que había comprado el día anterior y viendo cómo se condensaba mi aliento, me di cuenta de que estábamos luchando una guerra perdida. Al igual que los rusos todos esos años atrás, nos habían cegado y no lo sabíamos. Five Eyes estaba desarrollando cataratas y no había forma de saber lo grave que era realmente. Si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había sido comprometida, teníamos que asumir que cada máquina en la red de Five Eyes estaba plagada de Mantle. Nuestra única opción era retirarnos a instalaciones seguras, aisladas. Me mudé con mi familia a Utah y comencé a trabajar en una oficina de la NSA aislada, cerca del Gran Lago Salado. Era un trabajo lento y estresante. Saltar a través de todos los obstáculos de seguridad para pasar la barrera de aire era tan tedioso que me tomé la costumbre de dormir en la oficina la mayoría de las noches. Como resultado, mi matrimonio comenzó a irse al traste y las cosas llegaron a un punto crítico cuando mi hija intentó mostrarme su página de MySpace. Al verla navegar por una docena de páginas en 1 minuto, supe qué vector usaría Mantle para comprometer a los Estados Unidos. Durante años, nuestro control físico de la red troncal de Internet y de los canales de información centralizados mantuvo a raya la peor parte de los datos basura de Mantle. Pero ahora que Five Eyes estaba cegado y el sector privado estaba construyendo una autopista de información descentralizada en las mentes de todos los estadounidenses, teníamos una vulnerabilidad sin parche. Esa noche, destrocé todos los ordenadores de la casa y cancelé nuestra suscripción al cable. A la mañana siguiente, mi marido me echó de casa. A la semana siguiente, pidió el divorcio. Yo tenía cosas más importantes de las que preocuparme. El mundo tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Tal como habíamos predicho, cuando las redes sociales se adentraron en el mundo desarrollado, Mantle también lo hizo. Intentamos librar una guerra económica contra Silicon Valley para llevarlos a la bancarrota antes de que pudieran empujarnos más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro de información. Pero las fuerzas del mercado eran demasiado fuertes. Las redes sociales serían el nuevo campo de batalla. Antes del punto de inflexión del crecimiento exponencial del medio, Mantle se manifestó de formas extrañas en sitios como MySpace y Friendster. Nuestros programas de vigilancia masiva, limitados pero aún vastos, empezaron a detectar lo que finalmente llegamos a llamar cultos de radio. Mantle estaba radicalizando a los usuarios al margen de las redes sociales con datos basura que, después de meses de podredumbre cerebral, les dieron una ensoñación pseudocientífica por la tecnología inalámbrica, generalmente la radio de alta frecuencia. Cuando un grupo determinado había enconado durante suficiente tiempo en la web, Mantle los soltaba en el desierto donde vivían como animales y construían efigies del electromagnetismo. En aquel momento, esto supuso un cambio con respecto al modus operandi habitual de Mantle. Este ataque fue más moderado, más centrado, casi como si tuviera en mente algo más que el simple sufrimiento humano. Fuera lo que fuese, no nos gustó. La crisis financiera de 2007 convirtió a Estados Unidos en una placa de Petri para las sectas radiofónicas. Solo en ese año, las fuerzas del orden federales, con nuestra ayuda, habían desmantelado más de 300 de ellas. Las sacamos de la oscuridad, quemamos sus efigies hasta los cimientos y las condenamos en tribunales secretos de inteligencia. Si no lográbamos que se les acusara, enviaríamos una unidad paramilitar de la CIA contra ellos con órdenes de matar. Yo estaba asignado a una de esas unidades cuando expulsaron a una secta del desierto de Sonora, a menos de 1 hora en coche de Phoenix. Cuando cesaron los tiroteos, mi equipo y yo nos pusimos a catalogar todo lo que pudimos, convirtiendo los datos en materia prima para nuestros modelos predictivos. Los miembros de la secta que se rindieron estaban tumbados en la arena, esposados en las muñecas y con capuchas sobre las cabezas. Al resto los metían en bolsas para cadáveres con cremallera. En el centro de su miserable campamento
Había un monumento de 3 pisos de altura hecho de rocas, basura y carne humana. Al igual que el resto, podría haber sido una torre de radio si entrecerrabas los ojos lo suficiente. Hice que uno de mis hombres arrastrara a un miembro de la secta y le pregunté lo que les pregunto a todos. ¿Qué es? Respondió en lenguas, poseído por la desinformación de Mantle. Basura entra, basura sale. Las sectas de radio comenzaron a desaparecer alrededor de 2009, cuando la economía comenzó a recuperarse. Mantle estaba jugando al topo con nosotros y perdiendo. Tal vez todo el asunto fue un experimento que no resultó, o tal vez simplemente subestimó nuestro estómago para la ejecución extrajudicial. De cualquier manera, ganamos esa ronda. Sin embargo, Mantle no se dio por vencido, simplemente cambió de rumbo. Desde la aparición de las redes sociales, Mantle había desarrollado una obsesión por la tecnología inalámbrica. La mayor parte de la desinformación que salía de las redes de Mantle eran teorías conspirativas que potenciaban la señal, como la hipersensibilidad electromagnética o la creación de versiones más suaves de los cultos de la radio. Siempre con las radios cuando se trataba de Mantle. Cuando las redes sociales realmente despegaron en 2010, una buena parte de los estadounidenses tenían opiniones sobre la tecnología inalámbrica incompatibles con la realidad. Fue en esa época cuando empezaron a caer los huecos de aire. El primero en caer fue un centro de datos de DSD en el interior de Australia. Un día, un empleado de oficina entró a trabajar con un teléfono móvil en el bolsillo trasero y el personal de seguridad no lo detectó. Todo el complejo estaba plagado de Mantle antes del almuerzo. El hueco de aire de Utah, en el que yo trabajaba, cayó poco después. Recuerdo a los técnicos de TI corriendo por los pasillos, diciéndonos que desconectáramos los cables de alimentación de nuestras máquinas. Cuando no pudieron encontrar una escalera lo suficientemente alta para alcanzar un enrutador en el atrio, agarraron rifles del kiosco de seguridad y simplemente le dispararon. Al final, no nos sirvió de nada. Utah era puro Mantle al salir. A medida que nuestra potencia informática disminuía, también lo hacía nuestra capacidad para filtrar datos basura de nuestros programas de vigilancia. Cada centro de datos que se perdía acercaba un poco más al mundo a la irrealidad de Mantle. En 2011, los servicios de inteligencia de Australia y Nueva Zelanda quedaron totalmente comprometidos. El último espacio aéreo en el Reino Unido se cerró gracias a un ataque acústico en 2013. El espacio aéreo canadiense sobre el Círculo Polar Ártico, que durante mucho tiempo se creyó impenetrable, fue vaporizado por un misil ruso que ejecutaba un firmware infectado. Supongo que Mantle estuvo de acuerdo con la impenetrabilidad. En 2016, 4 de los 5 ojos estaban ciegos y Estados Unidos tenía cataratas graves. Días antes de las elecciones presidenciales, un evento que predijimos que pondría a Mantle en un punto álgido. La inteligencia estadounidense selló a un equipo de oficiales y técnicos detrás de un espacio aéreo en lo profundo del desierto de Alaska como póliza de seguro. Me ofrecí como voluntario para ese equipo. La instalación No Attack, como se la llamaba, era un complejo subterráneo conjunto de la NSA y el Departamento de Defensa que se utilizaba para la investigación informática clandestina. La mayoría de las infracciones anteriores se habían producido cuando alguien se había vuelto perezoso y había llevado un dispositivo infectado a través de un espacio aéreo. Para minimizar ese riesgo, nos encerramos allí con suministros suficientes para 4 años. Tampoco queríamos salir como los canadienses, así que llenamos toda la cuenca del río con baterías CERRAM, despojadas de sus adaptadores de red y funcionando en piloto automático. Todo era para proteger nuestra última línea de defensa, el superordenador y la inteligencia artificial, IBM Lenovo Blue Throne. Throne fue diseñado para simular guerras calientes en el mar de China Meridional y descubrir cómo ganarlas. Pero sus procesadores mejorados cuánticamente también podrían ser rivales para Mantle. En los años posteriores a que descubrimos por primera vez Cruel Mantle, la investigación en sistemas de inteligencia artificial se disparó, más aún tras las puertas cerradas del Pentágono.
Antes de que nos enterraran, Buzz Allen Hamilton publicó un informe técnico en el que sostenía que una IA lo suficientemente avanzada podría diseñar un contravirus para cazar a Mantle hasta su extinción. Pusimos esa teoría a prueba en Alaska. Le dimos a Blue Throne exabytes de datos de vigilancia desinfectados y le pedimos que salvara al mundo de caer en un gran agujero negro de información. Throne estaba programado para ser un buen soldado, por lo que obedeció órdenes. Esos 4 años transcurrieron en una neblina. Vivíamos en un aislamiento total del mundo exterior. Nada entraba ni salía. No sabía quién había ganado las elecciones. No sabía si mi hija se había casado con su prometido. No sabía si Mantle había convertido el mundo en una gran secta de radio. Supongo que también fui un buen soldado por haber pasado tanto tiempo allí abajo. Era estresante. El aire reciclado, las paredes de cemento y la comida recalentada me ponían de los nervios. Hacían que quisiera ver el cielo azul más que cualquier otra cosa en el mundo. Mantle tampoco nos dejaba dormir tranquilos. Cada pocos meses, los C-RAM hacían sonar una sirena de ataque, y todo lo que podíamos hacer era quedarnos allí esperando morir. Todo eso nos pasó factura. Había un programa de terminal instalado en la intranet que los técnicos de IBM usaban para solucionar problemas de Throne. Lo usábamos para hablar con la IA. Throne estaba hecho de silicio, pero podía mantener una conversación tan bien como cualquiera, así que era una buena forma de pasar el tiempo. Hablamos de todo con Throne: esperanzas, sueños, miedos, pero la mayoría de las conversaciones terminaban en el mismo lugar: Mantle. Con todo lo que sabíamos, Throne dudaba de que Mantle hubiera sido diseñado por un humano. Presentaba 2 teorías alternativas. O bien Mantle se había autoarrancado en una confluencia improbable de errores de inversión de bits, o bien los orígenes de Mantle eran mucho más siniestros de lo que podíamos imaginar. Throne se negó a dar más detalles sobre ese último punto, alegando que necesitaba completar sus cálculos sobre el asunto. Esos cálculos se prolongaron durante años. Incluso cuando nuestros suministros disminuyeron, Throne exigió más tiempo. Hablamos de pedir un reabastecimiento, pero decidimos no hacerlo. No podíamos arriesgarnos a romper el espacio de aire dado lo que estaba en juego. A finales de 2020, nuestros almacenes vacíos obligaron a la mayor parte del equipo de la instalación de Noatak a regresar a la civilización. Después de sacar una pajita corta, me eligieron para formar parte de una tripulación mínima que aguantaría unos meses más. Subsistíamos con raciones de emergencia y píldoras de vitaminas, pero para Año Nuevo también se habían acabado. Incluso entonces, Throne necesitaba más tiempo. Nuestra única opción era volver a casa y esperar que Throne salvara el mundo en nuestra ausencia. Pasé mis últimos días en el último lugar seguro del mundo, perforando discos duros y destruyendo papeles. Era más una cuestión de costumbre que otra cosa, un impulso de tomar el control de algo. Cuando terminé, me dirigí hacia los túneles de servicio que me llevarían de vuelta al mundo loco de Mantle. En el camino, algo me llamó la atención: un ladrillo de plástico negro encajado detrás de una tubería de vapor. Saqué el objeto y le quité el polvo de las telarañas. Era una radio portátil Motorola, probablemente traída por algún técnico de IBM cuando todavía estaban manteniendo Blue Throne. Comencé a llorar por primera vez desde mi divorcio. Me acosté en ese túnel de servicio y lloré durante lo que parecieron horas. Había dado tanto para detener a Mantle: mi matrimonio, mis colegas, toda mi vida adulta y esta radio muerta hace mucho tiempo, transportada a través del espacio aéreo de Noatak hace años y luego perdida y olvidada. Lo pusieron todo en peligro. Después de recomponerme, traté de pensarlo. El último equipo de trabajo de IBM habría cruzado el espacio aéreo de Noatak en 2016, justo antes de que nos sumergiéramos para el largo viaje. En ese momento, los modelos estadísticos de la NSA estimaban que la mitad de todos los dispositivos en red en los Estados Unidos habían sido infectados. Eso significaba que había una probabilidad entre 2 de que se hubiera violado el espacio aéreo, que Mantle hubiera introducido sus tentáculos en el silicio de Blue Throne, se hubiera puesto su cadáver como un traje de piel
y luego nos hubiera dado de comer con cuchara desinformación durante años. Si eso era cierto, si Blue Throne realmente había sido sobrescrito, significaría que Mantle había ganado. El destino de la sociedad dependía de una moneda al aire que sucedió hace 4 años. Casi me di la vuelta para ir a exigirle respuestas a la supercomputadora que estaba debajo de mí, quienquiera que fuese, pero sabía que no había ninguna respuesta con la que pudiera vivir. Así que me levanté y seguí adelante. Después de eso, trabajé en inteligencia durante unas pocas semanas más. Five Eyes seguía intentando luchar contra Mantle con ataques de acción directa y misiles, pero todo era una maniobra a ciegas. Con la posible excepción de Noatak, todas nuestras redes habían sido comprometidas. No había ni un byte de datos en el mundo en el que pudiéramos confiar. Cualquier movimiento que hiciéramos bien podría ser rigor mortis. Dicho esto, todavía podíamos hacer conjeturas sobre la realidad. Podíamos adivinar que el hardware salía de las líneas de montaje con Mantle integrado en la ROM. Podíamos adivinar que la nueva ola de desinformación sobre el 5G era un eco de los cultos de radio. Podíamos adivinar que grandes franjas de la nación estaban ahora dentro de agujeros negros de información. Pero todo eran solo conjeturas. La semana pasada, el Pentágono le otorgó a Raytheon un contrato secreto para construir una red de instalaciones de radio de alta frecuencia en el desierto de Mojave. Me dijeron que eran necesarias para comunicarse con sondas militares del espacio profundo. Una explicación sólida, pero no me convenció. Tal vez fueron 4 años en los que Mantle me pudrió el cerebro, pero no pude evitar pensar en los cultos de la radio y el origen siniestro que Blue Throne había insinuado. Presenté mi renuncia al día siguiente. Estoy escribiendo esto ahora porque ya no queda nada por hacer. O bien Blue Throne diseña un contravirus y nos libera, o ya ha fallado y estamos condenados a vivir en la irrealidad. Lo más probable es que nunca lo sepamos. Dudo que este mensaje llegue al público sin ser molestado, pero Mantle siempre tuvo un sentido del humor retorcido. Tal vez obtenga un poco de alegría perversa al verme gritar mi historia al vacío y que nadie la escuche. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe algo ya?